Este, Doy gracias a Dios por todos ustedes y reiteramos la presencia de algunos que nos visitan por primera vez. Muy bien, vamos a orar. Señor, te hemos adorado, te hemos alabado por lo que tú eres. Muchas gracias, Señor, porque además de eso también nos bendices, nos proteges, nos provees, nos perdonas, nos ayudas. Señor, no hay límite para enumerar tantas cosas que tú nos das. Ahora que vamos a abrir tu palabra, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderla. Te doy gracias por cada persona que has traído y que hablas a nuestros corazones. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Pregunta. El título de este mensaje es una pregunta. La pregunta es: ¿a dónde irás cuando mueras? ¿A dónde irás cuando mueras? Hay algunos grupos que no creen en el cielo. Hay algunos grupos que creen en el cielo pero no creen que puedan ir. Dicen que aquí se van a quedar en la tierra por siempre. ¿Qué dice la Biblia? Primero, ¿a dónde vas a ir tú? ¿Y por qué vas a ese lugar? La Biblia enfatiza que solamente hay dos lugares después de morir, solo dos. Uno es el infierno y el otro es el cielo. La pregunta es: ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer cada persona para ir al infierno? Nada, allá va toda la humanidad. ¿Qué tiene que hacer la persona para evitar el infierno e ir al cielo? Ahí sí, el apóstol San Pablo dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Quiero presentar ante ustedes entonces este mensaje y exponer en primer lugar que la Biblia habla de tres cielos. La Biblia habla de tres cielos. Vamos a ver cuáles son esos cielos. El primer cielo, la Biblia le llama, es la atmósfera de la tierra. Está constituido por la atmósfera, donde se encuentran las nubes, donde vuelan los pájaros, donde vuelan los aviones. Este es el primer cielo. Primer cielo entonces es la atmósfera de la tierra, donde vuelan los aviones, repito, y los pájaros, y donde están las nubes. Gracias. Ese es el primer cielo. Voy a leer porque son bastantes versículos y yo ya los tengo. Será bueno si usted solamente los anota y luego los lee en casa. Solamente voy a leer y usted anote solamente la cita y lo busca con calma en casa. Entonces, el primer cielo es la atmósfera. Se le llama cielo también. Escuchen, dice así: y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros. Moisés estaba advirtiendo a la nación de Israel que si ellos desobedecían a Dios, si pecaban y si andaban en idolatría, entonces les dice lo siguiente: se enciende el furor de Jehová sobre vosotros y, escuchen esto, cierre los cielos y no haya lluvia. Y por lo tanto dice: la tierra no dé fruto. Entonces, el primer cielo que Dios podía cerrar era el atmosférico, donde las nubes entonces no dejarían caer sus aguas vitales. Por lo tanto, ese es el primer cielo. Otro versículo apoyando este primer cielo. El otro versículo, ese se encuentra, anoten, Deuteronomio 11, versículo 17. Deuteronomio 11, versículo 17. Otro versículo, también en Deuteronomio, ahora 28 y versículo 12. Deuteronomio 28, 12, dice así: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Otra vez, ¿cómo le llama? Donde están las nubes, Dios va a abrir el cielo y las nubes, dice, van a dejar caer la lluvia en tu tierra a tiempo. Otro pasaje,
Jueces 5, versículo 4, dice así, dice Moisés: cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. Primer cielo entonces, donde se mueven los pájaros, donde se mueven los aviones, donde están las nubes. Otro versículo para apoyar este primer cielo, Hechos 14, 17. Hechos 14, 17 dice: si bien, dice Pablo, hablando con los atenienses, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciéndonos bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos. Dándonos lluvias del cielo y tiempo fructífero. Con estos versículos son suficientes, hay muchos más. Primer cielo entonces es donde las aves vuelan, donde vuelan los aviones, donde está la atmósfera. Este es el primer cielo. Segundo cielo, el que está fuera de nuestra atmósfera, el espacio exterior, donde están los planetas, el sol, la luna, las galaxias, la Vía Láctea, etcétera, etcétera. Este es entonces el segundo cielo. Lo leo. Anoten, Salmo 19, versículo 1, dice así, 4 y 6, esos tres versículos, versículo 1, 4 y 6, dice así: los cielos, está hablando del cielo exterior, donde están los astros, los planetas, en fin, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento es lo que se traduce como la bóveda celeste. Los antiguos no pensaban que los planetas se movían y por eso le llamaban firmamento, están firmes. Es donde está, repito, el sol, los soles, hay muchos soles, millones de soles, lunas, planetas, vías lácteas, etcétera, etcétera. Entonces dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Luego dice: por toda la tierra salió su voz. ¿La voz de quién? La voz sin sonido, que testifica que hay un creador de los cielos. ¿Me explico? Es una voz sin sonido, es decir, habla sin que se oiga, habla presentando la creación. Por eso dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. El cielo no habla. ¿Cómo me habla de la gloria de Dios? Porque presenta toda la creación. Entonces dice: por toda la tierra salió su voz. ¿La voz de quién? La voz de los cielos, la voz de la Vía Láctea, la voz de la creación, la voz de todo lo creado después de esta atmósfera. Dice: por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos, es decir, en este segundo cielo, dice, puso tabernáculo para el sol. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el fin de ellos. Estamos entonces fundamentando el segundo cielo. Primer cielo, ¿cuál es? Donde se mueven los pájaros, donde se mueven los aviones, donde se mueven los misiles, donde se mueven los, ¿cómo se llama? Las nubes, es el primer cielo. El segundo cielo, el firmamento, el espacio exterior, donde está la Vía Láctea, donde hay soles, lunas, estrellas, planetas, etcétera, etcétera. Ese es el segundo cielo. Otro versículo apoyando este segundo cielo, Jeremías 8:2. Jeremías 8:2 dice así: y los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron. Jeremías habla cuando la gente adoraba al sol y adoraba las estrellas. Y entonces, en vez de adorar al Dios de la creación, adoraban a la creación de Dios. Los romanos tenían un catálogo de dioses ajenos. Hay un solo Dios y es celoso. Dice: no te harás imagen de ninguna cosa que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Yo soy tu Dios fuerte y celoso. Visito la maldad de los hijos
sobre los padres hasta la tercera y cuarta generación a los que me aborrecen con la idolatría. Qué terrible. Bueno, entonces, los romanos, nuestro calendario lo dirige el calendario greco-romano. Y entonces tenemos los días de la semana. ¿Cuáles son? Primer día de la semana, ¿cuál es? ¿El lunes? Exacto, el domingo, ¿verdad? Muy bien. El domingo, en inglés es Sunday, que es dedicado al sol. Adoraban al sol. Luego sigue Monday, es el lunes, se adoraba la luna. Luego sigue martes, pues se adoraba el planeta Marte, ¿no? Luego sigue miércoles, se adoraba a Mercurio. Luego sigue jueves, a Júpiter, correcto. Y luego sigue viernes, Venus. Y luego sábado, Saturno. ¿Se da cuenta? Entonces la gente adoraba, en vez de adorar al Dios de la creación, adoraban la creación de Dios. Y de allí vinieron los horóscopos y todo ese tipo de cosas que es diabólico. Y desde los tiempos de Isaías y del profeta Jeremías, 1000 años antes de Cristo naciera, se adoraban y Dios reprobaba. Dice: no le temas a los contempladores de los cielos, es decir, de las vías lácteas. Dice: a los que los anuncian, los que vendrá cada día. El horóscopo estaba desde aquel tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso Jeremías clama lo siguiente. Dice que a los que adoraban al sol, dice, los esparcirán al sol y a la luna y a todos los ejércitos del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron. La gente servía al sol, amaba al sol, hacía sacrificios humanos hacia el sol. Entonces dice, ¿cómo le llama Jeremías a todos esos ejércitos, planetas, Vía Láctea, todo eso que adoraban? Los cielos. Allí los cielos, más allá de la atmósfera, lo están adorando. Otro pasaje dice así: por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Isaías 13:10. Isaías 13:10. Dice: las estrellas de los cielos. ¿Cuál cielo? No el cielo atmosférico, porque el sol no está dentro de la atmósfera, el sol está después de la tierra, después de la atmósfera. Y entonces nos presenta el segundo cielo. Muy bien, ya llevamos 2 cielos. Tercer cielo, la morada de Dios. La casa de mi Padre, dijo Jesús, donde Cristo fue a preparar lugar para nosotros. Garantizó que vendrá para llevarnos a morar a la casa del Señor, a la casa de su Padre y nuestro Padre. Dice, si gustan buscarlo, sí quiero que lo busquen, 2 de Corintios 12, Nuevo Testamento, 2 de Corintios 12 y versículo 2. Vamos a ver qué dice. Segunda carta a los Corintios 12. Dice Pablo. Ahora, esta es una experiencia, esto que voy a leer le aconteció al propio Pablo. Pero Pablo es modesto. Pablo fue a los cielos antes que Juan viera el Apocalipsis. Pero hubo una diferencia entre Juan, el apóstol San Juan, y el apóstol San Pablo. Al apóstol San Pablo, Dios lo llevó al cielo y contempló todo, y le dijo Dios esto. Le dijo esto: shh, no digas nada, no digas qué viste. Como 30 o 40 años después se le revela a Juan el Apocalipsis y dice Dios: escribe que todos sepan lo que viste. Esa es la diferencia entre ellos. A Pablo le aconteció esta experiencia, habla de él mismo y dice: si conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años
Dice, si en el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. O sea, él mismo no supo cómo fue, que fue el cielo, si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Fue arrebatado ¿a dónde? Tercer cielo. Ahí está el tercer cielo. Esa es la morada de Dios. Ahí es donde vamos a ir cuando muramos. Allí vamos a vivir por la eternidad. Gloria al Señor. Entonces dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco al tal hombre. Y repite, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado ¿a dónde? Al paraíso. Entonces el paraíso está en el tercer cielo. Está en la morada de Dios. Hay bastantes pasajes, hay muchísimo más pasajes bíblicos que hablan del tercer cielo que del primer cielo y del segundo cielo. De los tres cielos se habla bastante, pero no se compara todo lo que se dice del tercer cielo porque es la morada de Dios. Escuchen esto, solo anótenlo porque aquí los tengo. Dice el rey orando, dice, también tú, le dice a Dios, lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Primero de Reyes 8:30, ahí viene. Primero de Reyes 8:30, lo leo otra vez. Le dice orando el rey, también tú oirás en el lugar de tu morada, en los cielos, está hablando del tercer cielo. Y entonces le dice, Señor, allá en los cielos que estás, en tu morada, escúchanos y perdónanos. Otro pasaje, Salmo 2, versículo 4. Dice, el que mora en los cielos, o sea, allá en el tercer cielo, se reirá. El Señor se burlará de ellos. Es el día en que Dios haga justicia. Es el día en que Dios llame a cuenta a la humanidad que no cree en Dios. A la humanidad que no cree en Dios, o los que supieron de su existencia le rechazaron. Dios se reirá en donde se encuentra en su presencia, allá en el cielo, dice. Otro pasaje, Mateo 5:16, dice, así alumbre vuestra luz, este más conocido, ¿verdad? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Quieren repetirlo conmigo? Ya, yo creo que todos lo saben, espero. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, el tercer cielo. Dios tiene su morada en el tercer cielo. Es inaccesible Dios a través de tecnologías y a través de religiones, pero es accesible bajo el único camino para que nosotros lleguemos al cielo, Jesucristo, amén. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así que allí está el Señor. Dije el pasaje, ¿verdad? Mateo 5:16. Otro pasaje, Primero de Reyes 2:28. Primero de Reyes 2:27, perdón. Lo dije todo al revés. Primero de Reyes 8:27. A lo mejor lo dije bien y ahora me equivoqué. Primero de Reyes 8:27 dice, pregunta, pero ¿es verdad que Dios morará en la tierra? Esto es cuando Salomón iba a dedicar el templo. Entonces dice, le hicimos un templo a Dios. Y entonces dice, pero ¿es verdad que Dios, quien mora en el tercer cielo, puede habitar en este templo? ¿Puede habitar en la tierra en este templo? Lo leo de nuevo. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Y entonces dice, he aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Dice Salomón, cuánto menos este templo, esta casa que yo he edificado. ¿En dónde nos dice el rey Salomón que moraba Dios? Dice, en los cielos de los cielos. Y él se siente indigno y dice, ¿aceptarás este templo que te estamos construyendo, esta casa? ¿Lo aceptarás? Le dedicó el primer templo desde que el hombre existe en este planeta. Fue el primer templo dedicado a Dios. Y por aprobación de Dios, bajando y metiéndose a ese templo,
aprobación de que había aceptado ese templo. Después de eso no hubo un templo sobre la tierra, mejor dicho, antes a ese, y ese era el único templo donde Dios moraba. Cuando Dios abandonó ese templo porque rechazaron a Jesucristo, entonces ese templo hoy en día, el de Salomón, que tiene milenios, permanece una pared gigantesca en Israel. Allí la gente escribe sus oraciones en papelitos, lo enrolla y lo mete en los orificios para que Dios escuche, porque es la única pared. Los blogs son tremendos, los blogs se le llama el muro de los lamentos. Yo creo que todos saben de eso, ¿verdad? Porque se televisa y el presidente, nuestro presidente, ¿cómo se llama? Trump, ¿verdad? Nuestro amado presidente es el primer presidente que va allá oficialmente de Estados Unidos, y ahí estuvo orando en esa pared. Entonces Salomón dice: ¿cómo es posible que Dios, que mora en los cielos, si los cielos de los cielos donde vive no te pueden contener, será posible que tú aceptes esta casa? Te la ofrezco, Señor, acepta este templo. Y se dedicó a ese templo. Cuando ellos pecaron, Dios abandonó ese templo. ¿En dónde mora Dios entonces? Cuando nosotros recibimos a Cristo, viene nuestro corazón, y entonces somos templo del Espíritu Santo. Él es omnipresente, está en nuestros corazones, pero su morada eterna está en el tercer cielo, y allá está su trono. Otro pasaje, habla Moisés y dice: he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos. Y luego dice: la tierra y todas las cosas que en ellas hay. Deuteronomio 10:14, ahí lo dice. Deuteronomio 10:14, habla Moisés. Lo repito: y aquí que tú, Jehová, que Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos. Ese es el tercer cielo. Un versículo más para enfatizar este tercer cielo, que es la morada de Dios, es el Salmo 108 y versículo 5. Salmo 108, versículo 5. Dice lo siguiente: exaltado seas, oh Dios, sobre los cielos. Exaltado seas, oh Dios, sobre los cielos. Entonces, con eso demostramos que hay tres cielos. Algunos tienen un cuarto cielo, ¿verdad? El cielito. ¿Cómo estás, cielito? Y a veces es un cielo bastante estrellado. ¿Verdad? Bueno, entonces, tres cielos. El primero es la atmósfera. Ahí se mueven todo lo tecnológico y todo, y las estrellas y los ¿cómo se llama? Los pájaros y las nubes. Segundo cielo, el espacio exterior a la atmósfera, donde están todos los astros, planetas, etcétera, sol, luna y todo. Y el tercer cielo es la morada de Dios, donde fue a preparar lugar para nosotros. Muy bien, vamos a ver en segundo lugar. Dice la Biblia que cuando Cristo murió, unos minutos antes de que muriera, allí estando en la cruz, le prometió al ladrón, no ladrón bueno, no existe ningún ladrón bueno, no era Chucho el Roto, ¿verdad? Que era un ladrón bueno. Era malo, perverso, igual que el otro. Solo el único santo y justo y perfecto era Cristo. Pero estaban los tres. Entonces él le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué fe de ese hombre. Sé que tú vas a morir, yo lo creo. Sé que vas a ser sepultado, lo creo. Sé que vas a resucitar, lo creo. Vas a ascender a los cielos, lo creo. Te vas a sentar en el trono como Dios, yo lo creo. Y un día vas a venir por segunda vez, yo creo tu segunda venida. Cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Qué fe de ese hombre, ¿verdad? Y todo lo que él necesitó para creer todo eso tan hermoso era lo que dijeron en la cruz. Se dijo hijo de Dios. Este es hijo de Dios.
Y cuando él perdonó, perdónalo, Señor, no saben lo que hacen. Y yo veo que a los otros que han crucificado maldicen a los verdugos, pero este los bendice. Yo creo que sí es hijo de Dios. Y cuando escuchó tanto testimonio, dijo, yo sí lo creo. Y entonces le pidió al Señor misericordia y Jesús le dijo, hoy mismo que mueras, vas a estar conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. ¿En dónde está el paraíso? Ya vimos 3 cielos. ¿El cielo es el paraíso? Vamos a verlo. El paraíso, ¿cuántos cielos hay? 3. ¿Cuántos paraísos hay? Solo 1, ¿correcto? Pero este paraíso único ha estado en 3 lugares. Vamos a ver en los 3 lugares donde ha estado el paraíso. El primer lugar donde el paraíso de Dios, el paraíso perfecto de Dios, el primer lugar fue en la superficie de la tierra. Génesis 1. No tienen problema para encontrarlo, así que si vayan conmigo a Génesis 2, el primer libro de la Biblia, la segunda hojita. Si alguien batalla, pues no se le puede poner más fácil. Génesis, este es el primer lugar del paraíso. Dice el versículo capítulo 2, Génesis 2, versículo 8. Aquí Dios hizo el paraíso. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Ahí está el huerto de Dios, el paraíso, al oriente. Y puso allí al hombre que había formado. En el paraíso había gente sin pecado, como era Adán y Eva. Y los animales no habían pecado. ¿Cómo se llama? El pecado no había entrado ni a la raza humana, ni a los animales, ni la maldición en la tierra. Todo era santo. Ese es el paraíso. Y dice el versículo 9, que Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, el paraíso de Dios, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno, habla de los ríos, era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Y ya le hizo su ayuda idónea. Cuando pecó se convirtió en la ayuda idónea, ¿verdad? Algunos tienen la doña, ¿verdad? Bueno, felicidades. Entonces, aquí está el huerto. Aquí está el huerto del Edén. ¿Qué pasó? Capítulo 3, versículo 22. Capítulo 3, versículo 22. Y dijo Jehová, una vez que dieron lugar al pecado, he aquí, dijo el Padre. El Padre está hablando con su Hijo Jesucristo, Dios el Hijo, y Dios el Espíritu Santo, la Santa Trinidad, un solo Dios manifestado en 3 personas. Entonces Dios dijo, habla en plural, la Trinidad se incluye. Y Jehová dijo, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Solamente Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo tenían el conocimiento del bien y del mal. Dice, sabiendo el bien y del mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. No puedes, si hubieran comido del árbol de la vida sin arrepentimiento, iban a ser eternos pecadores. Y Dios dice no, porque el requisito para comer del árbol de la vida es el arrepentimiento y que la sangre de Cristo te lave, dice la Biblia en Apocalipsis. Entonces dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que lo labrase, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó
pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Es como es lo que yo le llamo la primer fence eléctrica, ¿verdad? Dios mandó un querubín y ese querubín tomó una espada de fuego. ¿Y qué hacía? Agarren ustedes ¿cómo se llama? Una vara y quémenla. Y si ustedes hacen esto, se ve un círculo, ¿verdad? Y paran y no, es una varita. Pero le hace así y ustedes forman un círculo. Entonces agarró el ángel y fuego, destrucción. Si ellos querían entrar a tomar del árbol de la vida, morían por el fuego, el juicio. Y Dios lo sacó. Doble impedimento para entrar al árbol. Número 1, lo alejó, porque el pecado aleja de Dios. Número 2, puso el obstáculo de la muerte. Eso fue lo que hizo Dios. Cuando el hombre pecó, sucedió todo eso. Primer lugar donde el paraíso se encontraba, a flor de tierra. Los ríos geográficamente existen, por lo que los ríos son lo que hoy es Irak. Es la geografía de Irak. Allí nació el pecado en la raza humana. No por nada entonces hay tantísima maldición y guerra en esos lugares. Luego sucedió esto. Dios sacó al hombre y el ángel que envió se revolvía. ¿Cómo entrar si hay una fence eléctrica, una fence de fuego? Lo mataría. Después sucedió esto. Escuchen lo que sucedió. La tierra se abrió. La tierra se abrió. Y ese paraíso se vino así. Hasta el centro de la tierra. Inalcanzable. Nadie puede entrar al paraíso por su esfuerzo humano. Solo Cristo puede llevarnos al paraíso. Por eso le dijo al ladrón: vas a estar conmigo hoy en el paraíso. Yo soy el único que te puedo llevar al paraíso. Entonces aquí tenemos el segundo lugar geográfico del paraíso. De la superficie de la tierra bajó a las profundidades de la tierra. Y cayó así. Haz de cuenta que de aquí para acá es el infierno de fuego ardiente que está en el centro de la tierra. Esto que está aquí, estos escalones, es un abismo. El paraíso llegó desde Irak arriba. Se abrió la tierra y bajó. ¡Pum! Frontera con el infierno. Separado por un tremendo abismo lleno de demonios. Y acá el infierno ardiente. Así estaba en el centro de la tierra. Así estaba. El infierno se encontraba en el centro de la tierra. Entonces, hasta allá llegó el paraíso. Escuchen los pasajes. El paraíso se encontró en ese segundo lugar en el centro de la tierra. Escuchen los versículos que voy a leer. Jesucristo está hablando y dice estas palabras. Le dice a un par de ciudades que estaba habitado de gente muy mala. Le dice lo siguiente a Jesús, escúchenlo. Y tú, Capernaum, es una ciudad, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, significa infierno, serás abatida. Habla del opuesto. Esa ciudad presumió de prosperar, se alejaron de Dios y pensaron llegar al cielo. Y dice, hasta el cielo no, vas a ir al opuesto al cielo. Y dice,
del Hades serás serás levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Miren cómo era mal esa ciudad, dice, porque si en Sodoma, donde los homosexuales era terrible eso, ¿verdad? Se hubieran hecho estos milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. O sea, Sodoma y Gomorra estaba lleno de homosexuales y Dios lo castigó con fuego. Pero esos que vivían en esa ciudad vieron a Jesús hacer tantos milagros y lo rechazaron. Y dice Dios, los de Sodoma y Gomorra tendrán menos castigo en el infierno que ustedes, porque en Sodoma y Gomorra no estaba el Hijo del Hombre haciendo los milagros para que creyeran. Estaba en Capernaum y lo rechazaron, merecían más condenación. Pero lo que quiero que vean es, dice, hasta las profundidades del Seol, hasta el Hades, hasta allá llegarás. Otro pasaje, eso está en Mateo 11:23. Otro pasaje, Mateo 12:40. Mateo 12:40 dice así. Miren, Jesús hablando otra vez y dijo lo siguiente: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, escuchen, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. ¿A dónde fue Cristo al morir? Aquí dice que iba a ir al corazón de la tierra. Y al ladrón en la cruz le dijo: voy al paraíso. Yo te llevo porque creíste en mí. ¿En dónde está el paraíso? Dijo Jesucristo en Mateo 12:40, que es el que estoy leyendo: en el corazón de la tierra, separado por un gran abismo, frontera con el infierno. Jesús iba a bajar al corazón de la tierra. Su cuerpo físico ni siquiera estuvo bajo la tierra. El cuerpo físico de Jesús, cuando él murió, estuvo a flor de tierra en una roca que un ricachón se mandó a hacer su roca privada. Era muy rico. Mandó a hacer su tumba privada. Y se dio el lujo de decir: yo quiero morir. Y miren, había una grandísima roca gigantesca. Dice: háganle un hoyo a esa roca. Y le hicieron una cueva. Oye, pues allá no, yo la quiero ahí. Pues allá el cerro está más blandito. No, yo la quiero ahí, ¿verdad? Y entonces esa roca le hicieron un hoyo, así le fueron cavando. Y luego dice: ahora traigan una piedra y ya esa va a ser la puerta. Cuando yo muera ahí me meten. Él le dio la tumba a Jesús. Porque Jesús, saben que Jesús no tuvo nada en el mundo. Dice: las zorras cuando menos tienen su cueva, pero yo no tengo ni una almohada para reclinar mi cabeza, siendo el dueño de los cielos y la tierra. Lo único, ni siquiera la cruz fue de él, era de nosotros y la tomó prestada. Las espinas la tomó prestada de nosotros. Los latigazos los tomó prestado de nosotros. La tumba la tomó prestada de José de Arimatea. Entonces, ¿dónde estaba el cuerpo de Jesús cuando murió? Allí, y rodaron la piedra, allí, ¿verdad? Pero su alma, su espíritu, bajó a las partes más profundas de la tierra. Él dijo: así como Jonás, cuando se lo tragó el grandísimo animal, ese pez no era ballena, ¿verdad? Y tampoco fue lleno con Jonás porque está muy grande para que la llenara, ¿verdad? Entonces, ese pez, cuando Jonás desobedece, era tan ¿cómo se llama? Tan legalista, que dijo: prefiero morirme a predicarle a aquellos. No, pues predícale. Pues me suicido, échenme al río. Perdón, al río. Échenme al mar. Y cuando vio las olas y lo levantaron, no le dio miedo. Pues me prefiero suicidarme. Qué terrible, ¿eh? Y lo aventaron. Y cuando lo aventaron, de repente ven como un remolino grandísimo todos los que estaban allí. Y sale un animalón gigantesco, abre sus fauces y lo traga. Y al tragarlo, dice la Biblia que tragó algas, todo lo que flota arriba. Y allí está Jonás, ¿verdad? Se comió su desayuno y el animalón se fue. ¡Bum!
el agua hizo una ola extra, y después de eso se quedó como un espejo todo, porque Él era la causa de eso. Dice Cristo Jesús, así como Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el corazón en el vientre del pez, así yo, dijo, el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, en el paraíso. Así que eso fue lo que pasó. Muy bien, véanme acá. ¿Qué dijimos que hay de aquí para acá? ¿Verdad? Ilustrándolo con el infierno. ¿Qué dijimos que hay aquí? Un abismo, está lleno de demonios. ¿Qué dijimos que hay acá? El paraíso. Cuando una persona en el Antiguo Testamento, antes de que Cristo muriera y bajara a ese lado, antes de que Cristo muriera, ellos veían hacia el futuro. Ahora esto lo vamos a ilustrar. Vamos a decir que aquí murió Cristo. Esta es la cruz, vamos a suponer, a ilustrar. Y este es el pasado, antes que Cristo naciera. Todos decían, un día hacia el futuro, no sabemos cuándo, va a venir el Mesías. Va a derramar su sangre para salvarnos. Y como yo lo creo, y entonces eran salvos por fe, dice, y va a tener que morir por nosotros. Y lo ilustraban matando los animalitos, los machos cabríos, las ovejas, las palomitas, las tórtolas, dice la Biblia. Y dice, y derramará su sangre así como este animalito. Pero dice Hebreos que como la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden perdonar los pecados, ellos no podían ir a la presencia de Dios, al cielo. Entonces cuando ellos morían, se iban al paraíso, a este lado. Eso no es el purgatorio, eso no existe, eso es un invento de Satanás que la gente predica. Ellos iban a este lugar con la condición de que Jesucristo muriera. Si Cristo hubiera fallado y no hubiera muerto por nosotros, iba a venir un tsunami de fuego de este lado. Y ¡guas! Iba a arrasar todo esto y todo se iba a convertir en infierno, y estos iban a sufrir por la eternidad. Sí, pero Cristo vino a este lugar a llevarlos y transportó el paraíso al tercer cielo. Miren, Segunda de Corintios, ya lo leímos, ¿no, verdad? ¿No les dije? Segunda de Corintios 12. Ah, sí, ya lo leímos. Cuando dice, ¿en dónde está el paraíso ahora? Que dice que está en el tercer cielo. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Cómo brincó del centro de la tierra hasta allá, hasta el tercer cielo del paraíso? ¿Cómo fue que se fue para allá? Efesios 4. Véanlo conmigo, Efesios 4. Está después de Corintios, está otra carta de Corintios, y luego está Gálatas, y luego está Efesios. Así que ya les dije. Efesios 4. Miren lo que pasó. Dice el versículo 8, ¿ya lo tienen? Amén. Escúchenlo atentamente. Síganlo con sus vistas los que tengan su Biblia. Dice el versículo 8. Por lo cual, dice, y estaba profetizado, y Pablo dice, ya se cumplió en Cristo. Por lo cual dice, habla de Jesús, subiendo a lo alto, es decir, al tercer cielo, a la morada de Dios. Subiendo a lo alto, ¿qué hizo Jesús? ¿Cuál es esa cautividad? Los que habían creído en el pasado que un día iba a venir Jesús y los iba a salvar, no podían ir al cielo porque dice, repito lo que dice Hebreos 10, la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden
perdonar pecados. Y dice, por lo cual dice, entrando en el mundo, dice, me preparaste cuerpo y aquí vengo para hacer tu voluntad. En esta ofrenda es santificado el hombre con su sacrificio. Entonces, cuando Cristo muere, viene a buscar a estos, porque ya Cristo ahora sí los va a transportar a su eterna morada. Y bajó a las partes más bajas de la tierra. Miren lo que dice Efesios, el que estamos leyendo. Lo leo otra vez. Verso 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dio dones a los hombres. El don más importante, la salvación. Cristo dijo en la cruz, consumado es. Significa, la tarea se terminó. Hice la tarea. La salvación ya se hizo. Y la salvación es un regalo de Dios y es un don de Dios. Es el don de Dios que el Señor vino a darles. El don más importante es la salvación, el regalo gratis. Y dice, ahora sí, pase al cielo. Y entonces Dios tomó todo el paraíso, Jesucristo, y lo tomó así, y resucitó. Y se fue al tercer cielo. Allá transportó el Señor el paraíso. Ya no se encuentra, después que Cristo resucitó, ya no se encuentra en el centro de la tierra. Ahora se encuentra en la morada de Dios. Sigamos leyendo. Dice el versículo 9, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero. ¿A dónde? ¿A dónde fue Jesús cuando murió esos 3 días? A las partes más bajas de la tierra. Y luego dice, el que descendió es el mismo que también, ¿qué sucedió? Subió, ¿qué? ¿Por encima de qué? De todos los cielos. Pasó el cielo atmosférico, pasó el cielo de la bóveda celeste, del firmamento, el segundo cielo, y atravesó el tercer cielo y se sentó en su trono. En todo ese tiempo, viaje redondo del ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz sí que disfrutó de un viaje, ¿verdad? Se fue con el Señor hasta allá, vio a todos, se fue con el Señor hasta allá. Señor, no me dejes solo en el infierno, no me dejes solo. No, no te dejo solo, vámonos de aquí. Qué gran bendición tuvo ese hombre, y no lo merecía, era un pecador. Cristo le regaló un don, le dio dones a los hombres. Y claro, también da dones de otras cosas, ¿verdad? Pero el más importante es el de la salvación. Entonces dice que Jesús fue, y dice que el Señor Jesucristo descendió a las partes más bajas de la tierra. Eso concuerda con Mateo, que dijimos 12:40, que dijo, como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así yo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Cuando Él resucitó, no había ido al cielo, había ido al centro de la tierra a buscar a los cautivos que eran de Él. ¿Y qué hizo? Resucitó, todavía no ha ido al cielo. Y cuando lo ven las mujeres, María, una de ellas, le dice, Señor, y lo quiere abrazar, dice, no me toques, aún, ¿qué? No he subido a mi Padre. ¿Se dan cuenta? Por eso Jesús le dijo, aún no he subido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Y mientras la muchacha se fue para allá, fue vino. Ahí está el Cristo glorioso. Transportó. Los científicos hablan de que para llegar de una estrella a otro, te mueres de viejo 1000 veces y no le avanzas más que 1 metro de año luz. Hablan de miles de años luz. Imagínense, la luz vaya a 350,000 kilómetros por segundo. Por segundo. ¿Cuánto será un año luz? Y dicen los científicos, de esta estrella a esta hay tantos años luz. ¿A dónde va el Señor? Atraviesa todo. Por primera vez no vas a tener miedo a las alturas ni a la velocidad. El Señor te va a llevar para allá. Amén.
es la esperanza, es la promesa. Lo creemos y lo predicamos porque Cristo nos mandó a predicar esto. Entonces, allí está el paraíso, allí está la morada de Dios, allí está el cielo del creyente, en el tercer cielo. Juan 20:17, ahí fue donde, solo anótenlo, fue cuando le dijo el Señor: no me toques. A María le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: sumo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Una pregunta más: ¿en qué momento los creyentes al morir vamos al cielo? Hay algunos que dicen: cuando tú mueres, te quedas en la tumba dormido, no vas al cielo. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿En qué momento vamos al cielo al morir? ¿Tenemos que esperar? No tenemos que esperar, como tampoco esperó el ladrón en la cruz. El Señor le dijo: hoy vas a estar conmigo. No le dijo: ahorita que te crucifiquen, a ti te van a aventar allá, no sé dónde, en la fosa común, o te van a quemar allí, pero ahí te vas a quedar dormido, tu alma y tu es. No, le dice: hoy vas a estar conmigo en el paraíso. ¿A dónde vamos al morir? Inmediatamente a la presencia de Dios. Filipenses 1:21. Está después de Efesios, está Filipenses, así que no tiene problema, una hojita adelante. Filipenses 1:21. Dice así: el apóstol Pablo está encarcelado y le dijeron que lo iban a matar. Y él decía, Filipenses 1:21, él decía: si yo oro, Dios me saca. Pero si yo me voy con el Señor, pues ya se acabó esto, eso es mejor. Miren cómo dice Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir, solo para el creyente el morir es ganancia. El que no tiene a Jesucristo, las ganancias solo las tuvo en el mundo, y cuando muera va a sufrir por toda la eternidad. En cambio, el creyente, el cristiano, el que recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador, arrepentido, entregó su corazón a Él y Cristo lo perdonó, cuando muera vas a entrar a las ganancias. Pero él dice: más si el vivir en la carne, es decir, si no me muero, resulta para mí en beneficio de la obra, es decir, yo sigo predicando y ayudándole a otros. Dice: pues no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Dice: teniendo deseo, ¿de qué? Partir. Y al momento en que su alma sale de su cuerpo, ¿a dónde va? Y estar con Cristo. ¿A dónde vamos al morir? Morir. En ese mismo instante nos presentamos ante el Señor. El cuerpo va a la tumba y ahí se descompone. Si lo cremaron, si lo despedazaron, si los set y los abecedarios le hicieron pedazo, bueno, ya ahí se queda el cuerpo y se descompone. Pero en el mismo segundo que la persona sale de su cuerpo, todavía ni siquiera, ni la suegra se ha enterado, ¿verdad? Y todos los días los vigila. ¿Será que muera hoy? Pero ni la suegra se ha enterado de que ya murió y él ya está en el cielo. Y si no tiene a Cristo, ya está en el infierno, inmediatamente. Así que dice la Biblia aquí: quisiera partir y estar con Cristo. ¿Y cómo califica el ambiente con Cristo? Lo cual es muchísimo mejor. Hermano, no hay nada en el mundo que se compare con estar con Cristo. Pero no hay nada que se compare de terror de estar sin Cristo. Entonces, aquí lo dice. Uno más, ya que ando por aquí. Primera de Tesalonicenses 4, Filipenses, Colosenses y Tesalonicenses, 2 libritos hacia adelante. 4. ¿A dónde van el creyente a morir? Versículo 16. ¿Ya lo encontraron? Amén. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 16. Dice aquí: cuando venga Cristo, hermanos, miren lo que va a pasar, dice: porque el Señor mismo, Cristo Jesús, con voz de mando, con voz de arcángel
Y con trompeta de Dios, ¿qué va a pasar? Ahí está, mi Cristo glorioso viene, amén. Descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, su cadáver murió hace mucho, o el que murió hace un minuto. Todos esos que fueron cristianos, arrepentidos, creyeron en Jesucristo y entregaron su corazón a Él. Dice, los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar? Resucitarán primero y detrásito de ellos. ¿A dónde va? Ahí voy yo también, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Luego nosotros. Pablo creía tanto en la venida de Cristo que pensó, Cristo puede venir hoy. ¿Saben que los cristianos en aquel tiempo, saben cómo nos saludamos nosotros? ¿Qué decimos cuando nos saludamos? Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, hermana. ¿Saben cómo se saludaban ellos? Maranata. ¿Qué significa? Cristo viene. Se saludaban, Maranata. Se hablaban por teléfono, Maranata. Le mandaban un texto, Maranata. ¿Verdad? ¿Qué significa? Cristo viene, puede venir hoy. Entonces Pablo decía, como Cristo puede venir en cualquier tiempo, él pensaba que iba a venir en su tiempo, y dice, y luego nosotros, ¿qué más? Los que vivimos, los que hayamos quedado hasta su segunda venida, dice que no precederemos a los que durmieron. Seremos transformados, arrebatados. Este es el rapto. Hay gente que niega el rapto. Pues si niegan al Dios, que no nieguen el rapto. Dice, descenderá del cielo. Luego nosotros los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Y estas nubes no son las que tienen H2O, o sea, no es donde la que trae agua. Esa nube es la gloria de Dios. Es la nube que acompañó a Israel 40 años en el desierto. Es la nube que bajó cuando Salomón dedicó el templo, que fue cuando dijo, si Dios, que los cielos de los cielos no pueden contener tanta grandeza, ¿cómo será que acepta esta casa? Y Dios bajó con su gloria. Y bajó una nube, era la gloria de Dios, y llenó todas con su gloria ese templo. Y si alguien entraba en pecado, moría en ese momento. Así que la nube no es nube normal. Los testigos de Jehová dicen, cuando venga Cristo, ¿cómo lo vas a ver si las nubes no te dejan ver? Para empezar, no es cualquier nube, es la gloria de Dios. Por eso dice, todo ojo le verá. Así que ¿y qué va a pasar con el cuerpo de los que murieron? Dice, ¿dónde voy? Perdón, ya me 17. Dice, y así estaremos con el Señor. Me brinqué un versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió, ¿y qué más? Y resucitó, ¿qué va a pasar con nosotros? Así también, lean eso, porque esto es oro molido, esto es diamante. Dice, así también, ¿qué sigue? Repitan esa frase. ¿Traerá Dios con Jesús? Repitámoslo otra vez porque esa es la frase clave. ¿Traerá Dios con Jesús a quiénes? ¿En dónde está el creyente cuando muere? Inmediatamente se presenta ante Dios. En espíritu y alma. Su cuerpo está en la tumba. Pero cuando Cristo venga, no va a venir solo. Dice la Biblia que vendrá con sus santos, con los creyentes, que sus almas y su espíritu están con Dios, pero que sus cuerpos se descompusieron. Cuando Cristo venga, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Resucita los cuerpos. Y es un cuerpo perfecto. El mismo cuerpo. No es otro, es el mismo. Solo que santificado como el de Jesucristo. Como el de Adán y Eva, que podían estar en el paraíso de Dios. Santificado, perfecto. Y entonces el alma se meterá y el espíritu se meten en esos cuerpos y con el Señor. En otras palabras, vengo por mis maletas. Y se llevan sus cuerpos. Pero lo que estoy argumentando aquí es, ¿a dónde va el creyente al morir? Inmediatamente se presenta ante Dios.
Por eso dice Pablo, quisiera partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Cuando estaban matando al primer mártir del cristianismo, Esteban, le daban de pedradas, ¿verdad? Algunos se quejan que los pastores echan piedras, pues los pastores también recibieron piedras, ¿verdad? Y ese recibió muchas piedras y lo mataron. Y cuando estaba muriendo, volteó a los cielos y dijo lo siguiente: veo el trono de Dios y a Jesús al lado en ese trono. Y oró a Jesús. Las sectas no oran a Jesús. Dígale usted a un testigo de Jehová que haga una oración a Jesús y no lo va a orar. Porque ellos dicen, ¿cómo vas a orar a Jesús? Y Esteban dijo lo siguiente: veo los cielos y a Jesús allá, a la diestra de Dios. Y se dirige a Jesús y le dice, Señor Jesús. ¿Se acuerdan? ¿Qué más? ¿No se acuerdan? Tarea, léanlo. Señor Jesús, recibe, ¿qué? Mi espíritu. ¿A dónde va el espíritu? Señor Jesús, recíbelo. ¿En dónde está Jesús? Lo veo a la diestra de Dios, en el tercer cielo. Terminamos con esto. En este pasaje que ya lo tienen ahí abierto, hay mucho más, pero hasta ahí lo voy a dejar. En este pasaje que está el pasaje más. Cierre su Biblia y véanme acá. Y despierte si alguien está dormido. Véanme acá. Esto es muy importante lo que voy a decir. En este capítulo que estamos leyendo, quiero que lo escuchen todos. Están las palabras más tristes de todo el universo. Se lo voy a repetir de memoria. Dice el apóstol San Pablo, escuchen las palabras más tristes de todo el universo. Dice Pablo, yo no quiero que ustedes ignoren toda esta verdad que les está comunicando. Escuchen esto. Dice, no se pongan tristes por los que murieron, que son cristianos. No se pongan tristes. Ahí les va. No os entristezcáis como los otros muertos que no tienen esperanza. Por toda la eternidad estarán en el infierno. Esos no tienen esperanza. Se les presentó Jesucristo. Por eso cuando Cristo le predicó a la ciudad de Capernaum, hizo tantos milagros. Y un milagro no salva a nadie. Un milagro no le abre la puerta a la salvación a nadie. El mismo Jesús hizo milagros y ellos no creyeron. Lo que salva es la fe en Jesucristo. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Esa ciudad se llenó de los milagros de Cristo y lo rechazaron. Por eso dice, aún los de Sodoma y Gomorra merecen más misericordia en el infierno que ustedes. Porque ante ustedes estoy yo, y aquí yo mayor que Salomón, mayor que Abraham. Yo soy Dios, yo y el Padre uno somos. Y si me rechazan, ya no puedo ser más por ustedes, es problema de ustedes. Y entonces Pablo dice que los que mueren sin Jesucristo, ahí es donde el diablo quiere dar una solución y decir, si hay una esperanza. Lo que haya sido de malo, métele un Ave María, métele un Padre Nuestro, ponle velas y veladora y sale ese hombre de allí. Cuando Dios te dice en este versículo, no tienen jamás esperanza. Qué fácil sería vivir como impío, alejarse de Dios. Y luego sácame allí con unas cuantas velas, rezos y Padre Nuestros y Aves Marías. Esa es la idea satánica. Porque Satanás quiere que la gente se pierda y va a despertar sin esperanza. Va a abrir los ojos en el infierno sin esperanza. Pero Dios te dice aquí que Jesucristo es la resurrección y la vida. Que si creemos en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y luego añade Cristo, y todo aquel, dos requisitos, que vive y que cree en mí,
no morirá eternamente. Pero si la persona muere, va a creer demasiado tarde, como el que está en el hospital. Ay, ¿para qué lo hice? ¿Verdad? Arrepentido demasiado tarde, como el que está en la cárcel. Ay, ¿para qué destrocé eso? ¿Para qué maté ahora aquí? Silla eléctrica, la inyección, cadena perpetua. Ay, ¿para qué lo hice? Demasiado tarde. En el infierno, ¿para qué rechacé a Jesucristo? Yo pensaba que no existía. Pensaba que era un mito. O bueno, sí, sabía que era verdad, pero yo dije, después me entrego a Él. Ahorita estoy joven, puedo hacer muchas cosas. Cuando yo no tenga nada que hacer y esté viejo, me voy a entregar a Él. ¿Por qué no lo hice? Esos no tienen esperanza. El que tiene esperanza es el que recibe a Jesucristo. En el momento de recibir a Jesucristo, Cristo viene a nuestro corazón y su Espíritu Santo nos pone un sello, que es el mismo Espíritu Santo, es el sello de Dios. Y dice la Biblia, conoce el Señor a los que son suyos teniendo este sello. Es el Espíritu Santo que recibimos cuando Cristo entró a nuestro corazón. Cuando Él venga, y termino con esto, las grandes fábricas tienen imanes gigantescos. Son tan fuertes que pueden levantar a un tren. La tecnología es tremenda. De los yonques y las chatarras, ahí está el deshuesadero de fierro, carros, todo allí. Ahí metió a la suegra, todo ahí. Y entonces vienen los grandes trailers que van a ser llenados de esas chatarras. Y viene el imán gigantesco y lo activa. Y al activarlo, sube en contra de la naturaleza por el magnetismo la chatarra. Y el imán, y hace así el imán gigantesco. Y lo deja caer en el tráiler. ¡Bum! Escuchen esto. Cuando levantó aquí y trajo todo para dejarlo caer en el tráiler, de aquí a aquí fue cayendo cartón, ropa vieja, plástico, vidrio, basura. Nunca llegaron al lugar porque no tiene la naturaleza de ser atraído. Cuando Jesucristo venga, pasará, dice la Biblia, que vendrá como el relámpago que sale del oriente y pasa hasta el oriente del occidente, oriente a occidente, levantando sus hijos para llevarnos a su presencia. Caerán religiosos, blasfemos también, gente que se bautizó pero no es salva, gente que estuvo en las iglesias, como también gente que no estuvo en las iglesias pero lo tenían en común que nunca fueron salvos, fueron religiosos. Esos no se irán con Jesucristo. No os entristezcáis como los otros muertos, dice Pablo, que no tienen esperanza. Ponte la mano aquí, mi corazón. Para empezar, el corazón es lo primero que se forma. Lo primero. Cuando papá y mamá se unen, lo primero que se forma es el corazón. Y el corazón es donde Cristo viene. Lo quiere para Él. Y el corazón late así. ¿Les late? Late así. Pronto, 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 pronto. Pronto vendrá Jesucristo. Y ese corazón se parará. Y si tuvo a Jesucristo, irá a su presencia. Y si no lo tuvo, descenderá a las partes más bajas, al lago de fuego, donde nunca tendrá esperanza. ¿Quieres tú pedirle a Cristo que venga a tu corazón? Si no lo has hecho, ¿deberás ser salvo? Fue la pregunta. ¿Se acuerdan la pregunta del título? ¿A dónde irás cuando mueras? Vamos a orar.
Cierren sus ojos y oremos. Señor, hemos estudiado tu palabra maravillosa que nos abre el futuro para verlo desde aquí y ver el cielo hermoso, ver tu presencia, ver las moradas. Pero también vemos a través de tu palabra el infierno ardiente donde están los que nunca tendrán esperanza de salir allí. Por lo que te pido, Señor, primeramente, si hay alguien aquí presente que no sabe si va a ir al cielo y que más bien sabe que irá al infierno porque ha pecado, te doy gracias porque tú lo trajiste para que escuchara este mensaje. Te doy gracias porque su corazón todavía late para conocerte, Señor, y entregarse a ti y confiar en ti como el ladrón. Toca su corazón, Señor, y que decida hoy para siempre entregarse a ti para disfrutar de la mansión celestial de tu presencia hermosa en los cielos. Yo quisiera terminar esta oración haciendo un llamado. ¿Quisieras tú estar seguro de ir con Dios, de ir al cielo? Si tú dices sí, entonces yo te invito para que hables con Dios. Allí Dios te escucha. Dile esta oración. Hazlo, dile: Señor Jesucristo, yo soy un pecador. Perdona mis pecados, Señor. Gracias porque llegas a la puerta de mi corazón para salvarme. Gracias por morir en mi lugar. Gracias por vencer la muerte. Gracias porque un día vendrás. Cuando tú vengas, Señor, llévame contigo. Ven a mi vida y sálvame. ¿Quiénes hicieron esa oración a Dios? ¿Quieres levantar tu mano? Yo quiero dar gracias a Dios por ti. Levanta tu mano. Dios te bendiga, hija. ¿Quién más? Gloria a Dios. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Dios les bendiga. ¿Quién más? Gracias al Señor por ustedes. Con toda reverencia, pónganse de pie, por favor. Denme 10 segundos. Yo quiero orar por aquellas personas que le pidieron a Cristo que viniera a su corazón. Y si me da el privilegio de orar por usted y darle un abrazo de gusto, porque usted confió en Jesucristo, yo le voy a pedir que salga de su lugar y venga aquí, por favor. Quiero darle un saludo, quiero darle un abrazo. Salga, por favor. Por favor, gracias. ¿Quién más? Hubieron varios. Gracias al Señor. Que Dios la bendiga. Gracias a Dios. ¿Quién más? Venga Cristo. Confía en Cristo como su Salvador personal. Muy bien. Confía en Cristo como su Salvador personal. Gloria a Dios. ¿Quién más? Quédese aquí, mi hermana. Quédense aquí. Quiero orar por usted. Gloria a Dios. Confía usted en Jesucristo como su Salvador personal. Gloria a Dios. Confías en Cristo, hija, como tu Salvador personal. Bendito sea Dios. ¿Quién más? Yo quiero orar por estas hermosas almas que vinieron a Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Jesucristo viene hasta nuestro corazón y dice que Él nos compara con una casa. Dice: yo toco a tu puerta, si tú oyes mi voz, entraré a ti. Cristo pasa de ser un visitante afuera tocando para convertirse en un habitante para siempre en el corazón. El día que nosotros muramos, la muerte nos va a encontrar con Jesucristo y nos lleva al cielo. Pero si una persona muere sin Jesucristo, pues muere sin esperanza. Entonces dice Pablo: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Díganle así.